Hoy vamos a hablar de lo que celebramos el 5 de mayo, que es la Batalla de Puebla. La Batalla de Puebla sucedió en 1862 y fue una batalla de los mexicanos en contra de los franceses de Napoleón III. Esta fue la segunda intervención de Francia en México. La primera intervención de Francia en México fue en 1838 y esa se dio porque México debía a Francia dinero que no podía pagar México y se le llamó la Guerra de los Pasteles porque uno de los acreedores era pastelero y por eso se le llamó Guerra de los Pasteles. Esa fue la primera intervención francesa en México. México pagó y ahí quedaron las cosas bien. Esta segunda intervención se dio porque después de la Guerra de Reforma, en la que los conservadores y liberales lucharon por el poder y los liberales ganaron, el presidente Benito Juárez encontró a México en muy mala situación económica, por lo que decidió cancelar el pago de la deuda exterior, al menos los intereses del pago de la deuda exterior. Esto le dio la oportunidad a países europeos, a los que México les debía, de intervenir en México para recuperar el dinero que se les debía. Entonces, Inglaterra, España, Francia hacen una alianza en Londres en 1861 en la que deciden intervenir en México para recuperar el dinero de su deuda. Lo que sucede es que llegan los españoles, después los ingleses y franceses, y pronto se dan cuenta de que las intenciones de Francia son un poco diferentes. Eventualmente, Inglaterra y España pueden hacer un arreglo con Juárez en el que se les va a pagar, pero Francia lo que tenía era interés de invadir México para poder expandir su imperio, el imperio de Napoleón III, que era uno de los más fuertes en ese entonces. Lo que sucede es que Napoleón III tenía intenciones de invadir México y es una buena excusa la deuda. Napoleón III las tropas llegan a la zona de Veracruz, entran por el puerto de Veracruz y se quieren dirigir hacia la Ciudad de México. En ese momento ellos pensaban, los franceses, que los mexicanos en ciertas zonas como Puebla estarían de su lado. Los franceses empiezan a tratar de llegar a Puebla porque pensaban que Puebla iba a ser a su favor, lo que no fue exactamente cierto. También pensaban que los conservadores de México, que querían imponer varios de ellos querían imponer una monarquía en México, iban a ayudarles desde el punto de vista militar. Los franceses empiezan a avanzar. Para esto, las tropas francesas eran en su mayoría de Argelia, y aunque estaban muy bien pertrechadas y tenían buena capacidad militar, muy buena capacidad militar, se encuentran con que las tropas de México, que sí tenían conocimientos de militares profesionales, pero que tenían mucho más conocimiento en guerrilla, son comandadas por Ignacio Zaragoza, es comandante de las tropas mexicanas. No tenía Zaragoza experiencia de tipo profesional, no era tanto su experiencia de tipo profesional. Él había luchado con Juárez en la Reforma, pero lo que tenía era mucha experiencia en terreno y en tácticas guerrilleras. Entonces
los mexicanos, varios comandantes, entre otros Porfirio Díaz, que después será presidente de México, se organizan para defender a México de los franceses que están avanzando de Veracruz, del estado de Veracruz, Orizaba, la ciudad de Orizaba, para llegar a Puebla, tomar Puebla, y la idea era llegar a la Ciudad de México. Lo que sucede es que no tenían idea de lo que iban a encontrar. Los mexicanos se fortifican en la zona alta, en las cumbres. Los franceses, el mayo 1 de 1862, tratan de eliminar a los mexicanos, pero estos hacen que los franceses tengan que retroceder, porque no pueden contra los ejércitos mexicanos como estaban fortificados. Lo intentan una segunda vez los franceses y no tienen éxito. Finalmente, una tercera vez, pero fortificados los mexicanos en los fuentes de Loreto, Guadalupe, las partes altas de Puebla, no les permiten pasar, y los franceses empiezan a no tener suficientes municiones, y aunque tenían muy bien entrenados soldados, no pueden con los mexicanos, e inclusive hay una tormenta fuertísima con granizo, etcétera, que les hace muchísimo más difícil proseguir, lo que hace que se tengan que retirar, y tienen una situación muy difícil, y los mexicanos ganan esta batalla. Esto sucede en un momento en que México estaba muy dividido entre conservadores liberales, pero en general la gente estaba muy deprimida porque tenía miedo de perder su libertad, de perder más territorio, y eso hace que el ganar esta batalla, siendo uno de los más grandes ejércitos en el mundo, les dé a los mexicanos más confianza. El general que estaba a cargo de las tropas francesas, general Charles Lorenzés, finalmente es destituido. Napoleón empieza a enviar muchísimo más infantería y muchísimo más recursos a México, y inclusive no tanto infantería argelina, sino muchos europeos con mucha experiencia, y entonces los envía a México. Desafortunadamente, Ignacio Zaragoza, el gran héroe de la batalla de Puebla, muere unos meses después por tifoidea. Las fuerzas de los franceses se reorganizan y finalmente llegan a invadir, y llegan hasta la Ciudad de México. El presidente entonces, republicano, presidente Juárez, tiene que exiliarse hacia el norte, en donde seguirá tratando de luchar contra las fuerzas de los franceses. Los conservadores, una gran mayoría de ellos, querían una monarquía, y con la ayuda de Francia invitan al archiduque Maximiliano de Habsburgo a venir a México como emperador. Y es cuando se establece el segundo imperio en México. El primer imperio había sido Iturbide, después de la Guerra de Independencia. Este segundo imperio, con el emperador Maximiliano, se establece en México, y la batalla de Puebla queda como un recuerdo muy importante para los mexicanos de haber finalmente derrotado al gran ejército francés.